SysApp, Sistemas Aplicativos. Durante este tiempo, hemos incursionado en muchas áreas de la tecnología de la información, liderando el mercado a través de la innovación, calidad y servicio al cliente, ofreciendo los siguientes servicios. Arquitectura. RIF DR, equipo de respuesta a incidentes forenses Data Recovery. Ingeniería y soporte. PMO. SOC. Consultoría. Outsourcing. Capacitaciones. Y Customer Success. SysApp, Sistemas Aplicativos. Our virtual worlds are safe as long as they are protected by someone ready to take on all possible threats. Internet security from ESET. Pues vamos a seguir con el desarrollo de nuestra agenda y a continuación pues vamos a tener la participación del maestro Javier García Velázquez con el tema SOAR, automatización de seguridad y respuesta a incidentes. Me voy a permitir un poco darles a conocer algo de la trayectoria del ingeniero García. El ingeniero García, pues, es ingeniero de sistemas, graduado cum laude. Posee una maestría en administración de las telecomunicaciones, precisamente desarrollada en México. Tiene una maestría en gestión de la seguridad de la información, obtenida aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería. Es un profesional que tiene más de 15 años de experiencia en temas de tecnologías de la información y en temas de seguridad. De hecho, posee una serie de certificaciones internacionales, como por ejemplo, certificaciones de Cisco, en redes, CCNA, CCNP, en seguridad, en diseño, tiene certificaciones de Palo Alto, tiene certificaciones de CyberOps de Cisco, tiene certificaciones como instructor de Easy Council, tiene certificación de Ethical Hacking de Surefire y una serie pues de certificaciones que tiene en su haber. Ha desarrollado su actividad profesional en varias organizaciones distribuidoras de soluciones de TI y actualmente pues se desempeña como consultor a nivel regional, ¿no? En temas de ciberseguridad. Además que tiene pues también una amplia experiencia desde el punto de vista de catedrático docente en diferentes universidades, en diferentes centros de entrenamiento, siempre en el área de TI y en el área muy particular pues, de seguridad de la información. Y tenemos entonces la oportunidad y la dicha de tenerlo con nosotros el día de hoy para hablarnos pues, sobre este tema de automatización de la seguridad e incidentes. Le vamos a dar la bienvenida al maestro Javier García. No sé si me escucha, maestro. Hola, buenas tardes. Hola, Reinaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier. Muchas gracias. Cedo la palabra. Ok. Creo que no sé por qué estoy viendo todavía la presentación del otro compañero. No sé si es que tengo que compartir mi pantalla.
Ah, sí. Okay. Denme un segundo. Share. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla, mi presentación? Sí, ahí la estamos viendo, Javier. Claro. Okay. Bueno, gracias a todos los participantes. Gracias, de hecho, Reinaldo, y a la comunidad en el Security Day por la invitación que me hicieron para poderles dar esta charla. Esta charla le cambió un poquito el nombre, además de SOAR, voy a tocar un tema adicional que tiene que ver con la parte de 100 y la parte de XDR, y la renombré un poquito para darles un panorama un poco más amplio sobre la evolución que han tenido algunas de esas herramientas que se han utilizado a lo largo de estos años para el tema de detección y respuesta a incidencias. La presentación la traté de hacer lo menos técnica posible, simplemente el objetivo es poderles dar un panorama general sobre cómo ha venido evolucionando, por qué la importancia de contar con de un programa de respuesta a incidencia y cuáles son algunas de esas herramientas que le van a ayudar a las organizaciones a poder realmente disminuir esos tiempos de respuesta que son tan importantes para toda organización. Bueno, voy a comenzar. Creo que Reinaldo resumió muy bien parte de la experiencia. He venido trabajando ya desde cierto tiempo en temas de seguridad y hoy en día también desde mi desempeño en una empresa que precisamente tiene que ver con estos temas. Ok, comenzamos. Generalmente, muchos de ustedes se han dado cuenta de que hoy en día todas las empresas y las organizaciones están interconectadas. Hoy una empresa que no dependa de la tecnología y principalmente de Internet para poder operar es muy difícil encontrarla. Hace muchos años, allá por el año 95 más o menos acá en Nicaragua, donde se considera como el advenimiento, como el surgimiento de Internet, muchas de las instituciones no dependían del Internet, hacían muchos de sus procesos, inclusive su correspondencia la hacían de manera manual. Hoy en día, considerar un envío de un correo de manera manual es prácticamente imposible. Muchas de las instituciones, como les decía, dependen enteramente de esta plataforma y a tal punto de que muchas de ellas, si no cuentan con una plataforma de este tipo, no pueden operar. A lo largo de estos años también, aparte del tema del desarrollo de Internet, también muchas de las aplicaciones que antiguamente eran aplicaciones autónomas que generalmente estaban dentro de la organización, en premisas de la organización, hoy en día han decidido, con este mismo advenimiento de Internet, pues, colocarlas en nube, colocarlas en líneas para una facilidad de acceso. Y aparte de eso, con estos dos temas o estos dos elementos que han venido surgiendo, también está la mayor cantidad de dispositivos móviles. Hoy en día, me atrevería a decir que muchos, o si no el 100% de los que estamos acá en este momento, tienen un dispositivo móvil que me permite poder simular como que yo tuviera una computadora en mis manos. Obviamente, todo este advenimiento de tecnología ha permitido que en términos de seguridad se vea afectado. ¿Por qué? Hace unos años, si nosotros considerábamos o escuchábamos el término hackear o de un hacker, considerábamos que era un elemento para una persona con muchísimo conocimiento. Probablemente la enfocábamos o la imaginábamos como alguien que estaba dentro de un sótano con altos conocimientos de programación, prácticamente un genio. Hoy en día, con tantas herramientas que existen, nosotros podemos entrar a Internet, podemos descargar una aplicación y podemos hacer un ataque de una manera muy sencilla. ¿Qué significa eso? Que los ataques no solamente están, o la posibilidad de poder realizar ciertos ataques, aunque sean mínimos, es muy fácil. Aparte de eso, con todas las nuevas tecnologías que han surgido y con ese acceso, han surgido ataques mucho más complejos. El tema, aquí yo menciono algunos, por ejemplo, el tema de phishing, el tema de malware, el tema de ataques a móviles. Voy a mencionar y enfocarme en dos principalmente. El tema del malware, con esta situación del COVID-19, muchos hackers se aprovecharon para poder enviar en los correos electrónicos archivos maliciosos que de alguna manera se aprovecharon para poder acceder a las organizaciones de una manera no adecuada. Yo, por ejemplo, les pregunto, y siempre que doy una charla les pregunto a los participantes, ¿qué creerían ustedes en este momento de pandemia en que a ustedes les llegue un correo electrónico a su computadora, a su mail, y hablándoles sobre la vacuna del coronavirus? Probablemente, o que diga el título del mensaje,
que la vacuna del coronavirus la vamos a tener en enero para Nicaragua. Muchos de los que están acá probablemente les va a interesar mucho esa noticia y van a hacer clic, van a entrar a ese enlace o van a descargar ese documento que les están enviando, probablemente les está enviando un atacante. El problema es que precisamente de esa manera tan ingenua que hacen los atacantes para poder enviarnos esa información, es que la mayoría de nosotros, sin conocimientos de seguridad, caemos ante él. Ante eso, yo les preguntaría, bueno, ¿consideran ustedes que hoy en día las instituciones o las organizaciones están seguras? Veamos algunos ejemplos que han surgido a nivel mundial y que me va a demostrar que prácticamente el hecho de poder, aun cuando las organizaciones cuenten con mucha tecnología para efectos de detectar incidentes de seguridad, realmente no están seguras. ¿Por qué? Veamos el caso de Disney o el caso de Netflix. A pesar de ser grandes compañías a nivel mundial con una gran inversión en temas de seguridad, en tiempos pasados han sido expuestas a amenazas o han sido atacadas, lo que ha provocado exposición de datos y de cuentas que probablemente después se venden por un poco dinero en la dark web o en sitios maliciosos. Estos dos ejemplos, incluido bueno, el de Capital One como una de las instituciones financieras, al igual que sufrió una afectación de este tipo, me llego a la conclusión de que las instituciones no necesariamente están seguras, o por mucha tecnología que tengan, sino más bien que en algún momento tienen que estar conscientes que van a ser atacadas y lo que más bien que hay que hacer es estar preparados. Con eso yo puedo concluir, como les decía, que todos estamos expuestos a las brechas de seguridad. Y acá lo importante es definir o estar preparados para cuando esa brecha pueda llegar. ¿Qué hacen las organizaciones hoy en día? Muchas de las organizaciones utilizan, y creo que la mayoría de los que estamos acá en nuestras organizaciones, comenzamos o como parte de las arquitecturas o de las soluciones que planteamos, ya sea como consultores o como parte de las infraestructuras de nuestras organizaciones, pensamos en que la seguridad de las organizaciones significa en tener diferentes capas de seguridad. Si bien es cierto que es necesario tener diferentes capas o un concepto que se conoce como seguridad a profundidad, ¿qué puedo hacer yo si tengo firewall, si tengo IPS, si tengo WAF, si tengo protección a nivel de endpoint? ¿Qué puedo hacer? Imagínense el caso en que yo tuviera dentro de mi organización lo mejor de lo mejor. Tengo el mejor firewall, tengo el mejor IPS, tengo el mejor protección a nivel de endpoint, tengo el mejor WAF, tengo lo último en tecnología en cada uno de estos niveles. ¿Cuál es el problema de esto? Probablemente voy a tener un nivel de protección, porque obviamente toda esta tecnología ofrece los componentes que garantizan de alguna manera que voy a estar protegido. Sin embargo, toda esta tecnología y todos estos silos de tecnología o de soluciones de seguridad que se pueden dar también provocan ciertos elementos, ciertos problemas dentro de la organización. Y uno de ellos es el siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo, vamos a suponer, todas esas tecnologías que les mencioné ahorita? Un firewall, un IPS, un WAF, para protección de endpoint. En Nicaragua, el caso específico, hay personal especializado en seguridad que tenga la capacidad para poder manejar cada uno de estos componentes. Probablemente yo les diría o me atrevería a decir que no. Otro elemento, ¿qué hago con toda esa información? Aquí en Nicaragua acostumbramos, por ejemplo, en muchas organizaciones a que no hay un equipo de seguridad, sino más bien una persona como tal es la persona que se encarga de la seguridad de la organización, de la seguridad como tal, y al mismo tiempo, en muchos de los casos también utiliza o es la misma persona que se hace cargo del tema de networking. Entonces, ¿qué hace esa persona para manejar, para revisar toda esa información que puedan generar todos estos dispositivos? Nosotros cuando instalamos los dispositivos, muchos una de las principales concepciones que se dan es configurémosles las alertas para que nos las envíe el correo, pero muchos se darán cuenta de que por cada dispositivo que nosotros instalamos nos llega cualquier cantidad de logs o cualquier cantidad de información a nuestro correo. ¿Qué pasa con toda esa información?
yo les preguntaría, ¿realmente existe o realmente hay una persona que tenga la capacidad de poderse dedicar enteramente todo un día a poder estar revisando todos esos logs y reaccionar de una manera temprana a cualquier incidente que se pueda generar o que se pueda ver a través de eso? Y ahí radica el tercer problema, que es precisamente una respuesta a los incidentes de seguridad de manera lenta. ¿Qué es lo que ocurre o qué harían ustedes si de repente un ataque, probablemente muchos de los que están acá en años pasados han escuchado los ataques de denegación de servicios que son muy comunes acá en nuestro país? ¿Qué hacen? ¿Qué harían ustedes como una de las medidas inmediatas para poder garantizar de que ese ataque de denegación de servicio no afecte la página de un banco, la página de una institución de gobierno? Probablemente si no tienen un plan específico de qué hacer, lo que van a hacer es apagar los sistemas, bajar la página, apagar el servidor. Entonces, realmente no hay un plan o no hay algo que garantice que esa respuesta a ese incidente sea de una manera adecuada en cuanto a tiempo. Imagínense que, tomando algunas consideraciones, algunos datos, de acuerdo a un estudio realizado por IBM hace unos años, más o menos hay un promedio, ese reporte indica que un promedio hay 197 días para identificar una amenaza y 69 días para contenerla. ¿Qué ocurre aún cuando tengan todas nuestras organizaciones, si se tienen todos esos elementos como firewall, como IPS, todos los que mencioné? Realmente esa información, si no es tan obvia el ataque, me sirve a mí para poder identificar en muy poco tiempo si fui atacado, si existe una amenaza que entró por un medio externo y que está tratando de robar información. Y aquí voy a traer a colación un ejemplo muy común que se da. ¿De qué sirve, por ejemplo, que ustedes tengan el mejor firewall o la mejor seguridad perimetral si, por ejemplo, en su organización llega un colaborador con una memoria USB o con el teléfono y de repente descargó un archivo como esos que yo les había hablado de que le enviaban a su correo, y de repente descargó un archivo que contenía un malware para infiltración? Probablemente, si no teníamos una tecnología adecuada a nivel de endpoint, probablemente no sirvió de nada que tuviéramos ese super equipo a nivel de perímetro, porque el vector de ataque fue diferente, entró a través de una memoria USB y probablemente no podemos darnos cuenta hasta que una acción catastrófica pueda ocurrir. ¿Qué genera ese tipo de incidentes de seguridad para las organizaciones? Obviamente pérdidas económicas. Imagínense ustedes que un banco que realiza transacciones electrónicas, como por ejemplo en estos días que se estaba dando el tema del pago del aguinaldo, ¿qué pasa si los portales a través de los cuales nosotros hacemos transferencias, un día de esto es atacado y deja de funcionar por 1, 2, 3 días? Obviamente eso representa muchas pérdidas económicas para la organización. El desprestigio, adicionalmente, el hecho de saber de que una organización fue vulnerada y sus sistemas fueron atacados y pudieron, digamos, de alguna forma ser comprometidos, también se ve afectado. Y finalmente el tema de problemas legales. Y generalmente con temas de banca, cuando se menciona, entiendo que la banca tiene que cumplir con una serie de regulaciones para poder garantizar que la información que ellos están recolectando de todos sus usuarios, de todos a las personas a las que les brindan el servicio, esté protegido de alguna manera. Entonces, estos son algunos de los problemas en los cuales muchas organizaciones enfrentan. Como les decía, no solamente se trata de tener una tecnología específica o diferentes silos aislados que puedan garantizar o que puedan dar un sentido de seguridad. ¿Cuáles son algunos de estos retos de las organizaciones? Después obviamente de la introducción que les hice, muchas de estas organizaciones buscan a través de estos elementos tecnológicos, bueno, que van a ver no solamente el tema tecnológico, elevar o mejorar su postura de seguridad. Generalmente, muy pocas están enfocadas en poder tener programas de respuesta a incidencias. Los que les comentaba al inicio, ¿qué hacen en el caso de que haya un ataque de negación de servicio? Hay un plan específico para que pueda garantizar o que me especifique cuáles son las acciones que mi equipo como tal de tecnología, de seguridad va a tomar ante una incidencia específica. Realmente no lo sé, pero es un tema que ha estado y que se considera muy importante
que se complemente con el tema de la tecnología como tal. Esa tecnología a la cual estamos hablando no solamente se trata de tener tecnologías como firewall, como IPS, sino más bien una tecnología que me permita poder reducir tiempos de detección y tiempos de respuesta. ¿Qué haría yo? ¿Qué se les ocurre que pudiera hacer con toda esa cantidad de información que todos estos dispositivos generan? Bueno, podría ser una herramienta que pudiera agregar, recolectar, centralizar desde todas esas fuentes que yo les estoy comentando de manera centralizada. También a las organizaciones les gustaría tener, o es necesario tener, aparte de la recolección, una correlación de esa información. Y cuando hablo de correlación, es poder relacionar toda esa información que venga del firewall, que venga del IPS, que venga del WAF, y que lo permita poder entrelazar para poder tener o detectar comportamientos anómalos que se estén dando a través de la infraestructura de red. ¿Qué necesito adicionalmente? Bueno, esos son dos elementos importantes que me van a ayudar a poder controlar y detectar de manera específica algunas alertas o algunos datos que se puedan generar de estos equipos. Pero al mismo tiempo, si ustedes se ponen a pensar, también necesito un sistema automatizado que haga muchos de estos procesos, como estar revisando logs, como estar generando incidentes, revisando incidentes, creando alertas, que haga de un proceso, que lo haga de un proceso de una forma automatizada. Es ahí donde vienen una serie de herramientas que han venido evolucionando a lo largo del tiempo. En el caso de, en este momento voy a mencionar 3 de ellas. Y como les decía, la presentación no trata de ser técnica o muy profunda técnicamente, sino más bien para que se den cuenta la evolución que han tenido y la manera como estas herramientas pueden ayudar a las organizaciones a tener planes o a elevar esa postura de seguridad que es tan necesaria. En primer momento, toda esa información que yo les hablaba del firewall, de toda esa tecnología de las diferentes capas, surgió el concepto o la herramienta conocida como SIEM. SIEM es un manejador de eventos de seguridad. ¿Qué es lo que hace precisamente esta herramienta? Lo que hace, yo les mencionaba en algún momento, la necesidad de poder agarrar todos esos logs de todas herramientas y poderlos centralizar, poderlos correlacionar, de tal manera que se puedan detectar comportamientos anómalos basados en una línea de base que se puedan establecer. ¿Qué me permite también este SIEM? Poder tener una visibilidad. No es lo mismo que yo tenga que revisar logs de un equipo firewall, de un equipo IPS de manera independiente, a que todos estos equipos me lo envíen a un repositorio que tenga ciertas capacidades para poder interpretar esa información y que me sirva de alguna manera a los analistas o al personal de TI para poder interpretar o reaccionar de manera adecuada. Sin embargo, y a pesar de esas ventajas de que se han venido dando a través del uso de estas herramientas, de hecho, no sé si en muchas de las organizaciones he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas aquí en otros países, y si se ponen a pensar, si lo observan, el SIEM no es o no está considerado como una de las herramientas primordiales para el tema o una de las capas de seguridad en las cuales las organizaciones hacen uso. Muchas veces, y ahorita de hecho precisamente les voy a explicar algunos detalles que surgen con el tema del SIEM. Si bien es cierto, toda esa información de la cual yo hablé, de ese montón de información de logs que generan estos equipos, caen de manera centralizada en una herramienta de este tipo, hay que enseñarle a través de reglas al equipo, hay que tunearlo, como así generalmente se conoce, para que pueda diferenciar entre una actividad anómala y una actividad normal. El proceso no lo hace de manera automática. Muchos inclusive es necesario poder, por así decirlo, poderle enseñar al equipo a que pueda tomar ciertos comportamientos o ciertas alertas. Todas esas respuestas, esa investigación, esa revisión y remediación que le puede servir o que de la data que pueda generar un SIEM como tal, es un proceso manual, como tal, no es un proceso automatizado. No significa que nosotros vamos a recolectar esa información y automáticamente me va a decir, Javier, hay una alerta, voy a proceder de tal manera. Hay
a este sistema 100 hay que enseñarle a través de ciertas reglas cuáles son esos comportamientos base o esos comportamientos anómalos que se van a dar para poder realmente que la información sea útil. Otro elemento importante y otro detalle con el CIEN es que, si se fijan, y lo mencioné al inicio, es un proceso manual a través del cual es necesario el involucramiento humano, el involucramiento de un analista que defina todos esos procesos, defina esas alarmas, defina toda esa investigación para que realmente la información sea útil que generan estos equipos. Un poco más adelante, y ante esa necesidad, si se fijaron, cumplí ciertos de los retos con el CIEN, ciertos de los retos que las organizaciones necesitan, y es el tema de poder tener visibilidad, correlacionar esa información abismal que me están generando todos los equipos. Necesito un elemento adicional, sí. Necesito que ese proceso manual, ese proceso repetitivo que tienen que hacer muchos de estos analistas, exista alguna manera de cómo ser automatizado. Y aquí es donde cae la siguiente herramienta o el siguiente concepto como tal, y es el concepto de SOAR. El SOAR por las siglas, es la orquestación, la automatización y la respuesta a incidentes de seguridad. ¿Qué significan estos tres elementos? El tema de orquestación. ¿Qué pasa si nosotros tenemos muchas herramientas aisladas como silo? Puede ser que tengamos un firewall, un IPS, un WAF, un Endpoint Protection, pero yo necesito que esa información poderla de alguna manera manejar de manera, no solamente los logs de manera centralizada, sino más bien una herramienta o un componente que me permita poder ingresar a todas estas herramientas distribuidas como un panel de vidrio. No sé si algunas veces han visto en alguna serie, en alguna película, en la cual a través de una sola pantalla ustedes tienen capacidad de poder ver muchas herramientas y poder tomar decisiones de lo que está pasando a nivel de seguridad, a nivel de networking. Eso obviamente está ligado a lo que hoy en día se conoce como las infraestructuras SOC, el del Security Operations Center, el Centro de Operaciones de Seguridad. Son centros a través de los cuales nosotros se alimentan muchas herramientas, lo alimentan y podemos tomar decisiones. Sin embargo, ahí les mostré el tema de orquestación. Sin embargo, también necesito un elemento adicional que lo hace el SOAR, y es el tema de automatización. ¿Se acuerdan que cuando les hablé de CIEN, yo les mencionaba, bueno, sí es cierto que hace correlación de información, recolecta información y hace una serie de elementos que me ponen ventaja para poder procesarla? Sin embargo, eso se hace de manera de manera manual. Si yo necesito viene una alerta de un equipo que fue comprometido, yo necesito verificar la alerta, comprobar que efectivamente esa alerta no es un falso positivo y poder tomar una decisión. Imagínense esa misma acción, ese mismo comportamiento multiplicado por N veces, porque obviamente sin una infraestructura mediana grande, una organización, vamos a tener cualquier cantidad de elementos o cualquier cantidad de dispositivos que están generando ese tipo de alerta. Pero al mismo tiempo, en el caso del SOAR, ya vi el tema de orquestación, el tema de automatización, hacer todo ese proceso de manera automática. Tareas repetitivas que generalmente se conocen, ahí lo menciono yo en la diapositiva, se conocen como playbooks o runbooks, que son flujos de trabajo que yo siempre retroalimento de alguna manera a los sistemas SOAR para que ellos puedan tomar decisiones de alguna forma automática. Y finalmente, la respuesta. Obviamente yo ya orquesté, ya tengo la capacidad de poder ver muchas herramientas al mismo tiempo, automaticé muchos de los procesos repetitivos y ahora necesito tomar ciertos elementos de respuesta como tal. Entonces, ven que hay primero el tema del CIEN como un recolector, luego el tema del SOAR, agarra toda esa información del CIEN y la orquesta, la automatiza y responde.
Y acá, bueno, aquí les pongo un ejemplo de qué es lo que significa un flujo, un playbook o un flujo que utiliza SOAR para poder responder ante una amenaza de seguridad. Es básicamente un flujo que se le introduce, que se le enseña al SOAR para poder tomar decisiones automáticas cuando se presente un incidente. Hoy en día, muchas de las organizaciones también, al igual que con el CIEM, hay muchos elementos a tomar en cuenta con el tema del SOAR. Algunos de ellos son, el SOAR como tal necesita, como yo les hablé de la orquestación es poder agarrar muchas herramientas y poderlas centralizar. No me refiero a los logs, me refiero a poder integrar esas herramientas en una sola consola que me permita poder tener una visibilidad completa. Generalmente eso se hace, no todas las herramientas están diseñadas para poderse integrar con todos los productos. Sin embargo, hoy en día hay un procedimiento muy común que se conoce como API o como API, que lo que hace es un módulo que me permite poder integrar las herramientas de terceros en una sola consola, por así decirlo. Ese proceso, eso es uno de los detalles que hay que tomar en cuenta. Adicionalmente, esos flujos o esos playbooks que nosotros también diseñamos para que los SOAR o los sistemas de respuesta a incidencias puedan responder ante una amenaza deben de ser customizados por intervención humana. Es decir, muy similar a cómo funciona el CIEM, en este caso nosotros tenemos que diseñar esos flujos para muchos casos específicos para que se puedan llevar a cabo. Esa customización obviamente requiere, dependiendo de la herramienta, ciertos elementos de desarrollo, algunas habilidades de scripting que no todo el personal de seguridad tiene capacidad en ese momento o posee esa habilidad, por lo cual algunas veces el proceso es un poco complejo, un poco engorroso poder echar a andar un sistema de este tipo como es el de SOAR. Probablemente en este momento en donde estamos, ustedes me dirán y se podrán poner a pensar, bueno, al final el CIEM y el SOAR, como dos de las herramientas principales que he mostrado, son elementos complementarios, son elementos excluyentes. La respuesta es sí, son tecnologías complementarias, sus capacidades se complementan entre sí, y como lo digo en la diapositiva, el CIEM lo que hace es poder digerir y correlacionar millones de logs de diferentes fuentes, identificando patrones anómalos. Al nosotros tener o disponer de una solución como CIEM de manera independiente, sin otro componente, toca a poderlas analizar por el personal de seguridad de manera manual. ¿Qué provoca eso? Imagínense que una persona, un analista de seguridad, una persona encargada de seguridad tuviera que analizar 1 millón de logs de todos los que recolectan con todos estos dispositivos. Obviamente eso va a provocar fatiga en el analista, va a provocar que muchos hechos que se puedan generar, el analista por cansancio probablemente los desestime, y al final no vamos a tener ciertos elementos o cierta información valiosa para que nos pueda servir para detectar una amenaza a tiempo. Permítame un segundo. Ahí es donde surge la necesidad de tener esa herramienta complementaria, que es en este caso el SOAR, que automatiza y orquesta esas tareas manuales ahora que el analista generó inicialmente y poderlas automatizar. Y es ahí donde se complementa. Más recientemente han surgido en algunas organizaciones el concepto o un nuevo paradigma que se conoce como XDR o Extended Detections and Response. Este concepto es una evolución, si bien es cierto, no es una evolución ni del CIEM ni del SOAR, más que todo es una evolución de lo que, de una solución de protección de endpoint como tal, a un solo vector. Lo que nosotros hace unos años conocíamos como antivirus o como anti-malware, ha evolucionado de tal manera que ha llegado a definir o a transformarse en un concepto que se conoce como EDR. EDR es Endpoint Detection and Prevention, o prevención and Response, perdón. Es una herramienta a nivel de endpoint que me permite poder detectar y responder a incidentes de seguridad. Pero el EDR como tal estaba enfocado simplemente en los hosts, en el endpoint, en la computadora final del usuario.
¿Qué significa eso? El problema es que si ustedes analizan, a pesar de poder tener todas las tecnologías o las herramientas perimetrales o complementarias, muchos de esos elementos están aislados, como yo se los mencioné. Realmente no hay una unificación con todos esos elementos de seguridad que me permita poder tener una automatización o una inteligencia suficiente avanzada que permita poder disminuir esos tiempos de seguridad más allá del SOAR, más allá del 100. Y es aquí donde surge el concepto de Extended Detection and Response, lo que es el XDR, que lo que hace es basarse en cierta inteligencia, extender en primer lugar la cobertura, el vector de análisis. Ya no solamente va a estar dirigido a la parte del endpoint, sino que también va a estar dirigido a las redes, va a estar dirigido a las aplicaciones y va a estar dirigido al número. Es decir, es multivector y va a crear o va a permitir poder establecer precisamente eso que yo les había mencionado en algún momento, tener una pantalla donde yo pueda integrar muchas soluciones aisladas, ciertos silos de seguridad que yo le llamo, y poder tener dentro de esa misma consola, dentro de esa misma herramienta, la capacidad de poder manejar esos flujos de automatización, poder responder de manera adecuada y poderle dar seguimiento a esos casos o esos incidentes de seguridad. Con esto, pueden ver cómo ha evolucionado las diferentes herramientas, desde un SIEM que solamente hacía la correlación, a un SOAR que elementó, si bien es cierto, tenía ciertos elementos manuales, y me refiero al hecho de poder introducir los flujos manuales, a lo que es el XDR o el Extended Detection Response, que siempre utiliza la automatización, la orquestación, pero ya no de flujos manuales, sino de flujos automáticos predefinidos que trae la herramienta, y adicionalmente también poder tener una integración de ciertas de herramientas, sean de una marca, sean de tercero, que le permita a los analistas poder tomar decisiones o poder realizar tareas de una manera más rápida a la hora de poder responder a incidentes de seguridad. Voy a hacer una muestra, no voy a, por temas de tiempos, no voy a hacer de una herramienta con la cual yo trabajo, es de la marca Cisco. No pretendo hacer ningún tipo digamos, de promoción hacia la marca, simplemente para darles un ejemplo de qué es lo que significa o cómo se puede contextualizar una solución de XDR, finalmente, que fue con la última y es, digamos, el nuevo enfoque a través del cual hoy en día podemos trabajar. Si ustedes se fijan, esa pantalla que está ahí, ahorita se las voy a mostrar, es una pantalla que integra soluciones propias de la marca, pueden ser a través de soluciones de tercero, fuentes de inteligencia de tercero, e inclusive, y como yo se los había hablado, una herramienta de SIEM o una herramienta de SOAR, que me permita poder, como les digo, agilizar, mejorar la postura de seguridad de una organización a través de la automatización y de una respuesta adecuada a incidentes de seguridad. Denme un segundo para ver si puedo compartir la herramienta. Déjenme ver si la tengo por acá. Acá está. Esta es la herramienta. Solamente me voy a tomar unos minutos. No, como les digo, no es la idea poder hacer ninguna demostración específica, simplemente para que vean de qué manera esta herramienta de SecurityX es una herramienta denominada, en caso del fabricante, como un XDR, que lo que hace es poder, si se fijan en este costado, hacer una integración o poder tener de manera centralizada todas esas herramientas de seguridad que pudiéramos tener dentro de una organización. Obviamente, acá esta herramienta de por sí integra las soluciones específicas del fabricante, a través de las cuales se pueden monitorear la seguridad en una organización, pero adicionalmente, y vean qué interesante, me permite hacer integraciones con terceros, vía API, vía módulo de integración, o algunos de los cuales son ya integrados de manera específica o de manera nativa, como por ejemplo Gigamon, como por ejemplo... Javier, no estamos viendo tu pantalla de la herramienta. Perdón,
Perdón, déjenme entonces, denme un momento. Creo que no compartí todo. Denme un momento, por favor. Share screen. ¿Ahora la logran ver? Sí, ahora sí. Ok. Perdón, voy a regresarme un poco. Te lo estaba hablando de que le iba a hacer una muestra de una herramienta considerada XDR, que es a través de la cual yo puedo hacer, a través de una sola consola, la integración de múltiples herramientas, múltiples que pueden desplegarse dentro de una organización. Obviamente, esta herramienta, por ser de este fabricante, tiene como integraciones específicas las aplicaciones que el mismo fabricante o las soluciones que el mismo fabricante tiene disponibles para ser utilizadas dentro de una organización, como protección de una organización, todas las que ven acá. Pero algo interesante que les mencionaba es que también permite poder integrar dentro de esta consola herramientas de tercero, ya sean en este caso algunas integraciones nativas, como pueden ver, por ejemplo, Gigamon, Google Chronicle, Radware, Security Shodan, que son algunas herramientas que se pueden utilizar para poder tener, digamos, esa visibilidad y esa inteligencia que se puede generar a través del uso de muchas herramientas. Pero aparte de eso, aparte del tema de poderlas integrar, bueno, aquí está la integración en el costado izquierdo. En el costado derecho, yo puedo tener, quizás no se ve tan amplio porque no tengo integrada en este momento tantas herramientas, pero voy a mostrarles una herramienta de este fabricante, perdón, a través de la cual yo puedo tener nivel inspección del tráfico DNS para ver tráfico malicioso a nivel de dominio. Pueden ver acá, bueno, ya me crucé, a través del cual esta misma herramienta, cuando yo le hago el total request, hago clic ahí, me carga una subpantalla que me permite poder de manera integrada ingresar a la otra herramienta y poder hacer algún tipo de investigación sobre algún tipo de tráfico malicioso que pudiera estar generando. Ahora, no solamente me permite poder tener esa integración en esta consola de manera generalizada de muchas herramientas, sino que también en la parte de abajo me permite poder crear precisamente esos elementos que me permiten hacer esa automatización y estos elementos que yo les mencioné en este momento representan ese tema de la orquestación, de poder tener esas herramientas dispares o esas herramientas en silos que podemos tener dentro de una organización de manera centralizada. Pero adicionalmente a eso, también tenemos la capacidad de poder crear esos flujos que me van a poder permitir reconocer patrones de incidentes y poder remandar de manera automática. Y es acá donde entra el tema del casebook o el playbook, a través del cual la misma herramienta me permite poder tener, en este caso si se fijan, investigaciones sobre incidentes de seguridad específicos que se puedan ir generando y que estas herramientas que yo tengo integradas como parte de la orquestación se puedan ir generando. Pues toda esa información se puedan ir generando acá y yo puedo ir generando casos y seguimientos. Fíjense qué interesante. Yo puedo tener, aparte de un caso específico, puedo darle seguimiento a estos elementos maliciosos e inclusive puedo tratar de hacer una investigación para que me pueda servir para llegar, para poder saber cuál fue o de qué se trata esa amenaza. Si ustedes se fijan acá, no voy a correlacionar ningún evento, simplemente voy a tomar por efectos de tiempo uno que ya está, pero de repente para el analista ese playbook o ese casebook se generó un incidente de seguridad que me determinó que en algún momento hubo un elemento que fue considerado malicioso. Si yo lo quisiera investigar, yo puedo generar con esta misma herramienta, vamos a ver si funciona, con esta misma herramienta, puedo darle seguimiento y me puede dar una trazabilidad de dónde entró y cuáles son los elementos a considerar para un analista que me pueda representar ese seguimiento. Acá, por ejemplo, déjenme ver si lo puedo... bueno, acá no se logra... Acá está. Acá está. Aquí me da toda la información del evento como tal, cuál fue el veredicto que se emitió, déjenme ver si acá lo puedo ver, cuáles de esas herramientas, acá está, cuáles de esas herramientas que yo tengo integrado dentro de mi consola de orquestación, dentro de mi XDR, fueron las que tuvieron visibilidad
de ese incidente de seguridad. Aquí en este caso, esa tarea o ese AMP que dice es una de las herramientas como tal que están integradas y que me permite al mismo tiempo poder tener una visibilidad sobre lo que está ocurriendo. ¿Okay? Al final, déjenme ver si tengo la parte de orquestación. Correcto, en la parte de orquestación, si se fijan, esta herramienta como tal me permite tener flujos definidos que puedan responder de manera automatizada ante ciertos incidentes de seguridad. Ya para terminar, bueno, como les digo, el objetivo solamente era mostrarles una herramienta de manera muy breve. No podemos pasar hablando todo un día sobre la herramienta o sobre herramientas específicas de este tema. Pero ya para culminar, y luego de haber visto cómo han evolucionado estas herramientas, quería mencionarles algunos puntos relevantes, algunos puntos importantes que debemos de recordar. Cada una de estas herramientas, como pudieron ver, tienen una función específica, no son excluyentes, muchas de ellas son inclusive complementarias, como les pude mostrar. Algunas hacen cierta labor que se complementan con las de las otras. Un elemento importante también a considerar es que esa detección, por mucho que una organización quiera mejorar esa postura de seguridad a través de toda esa información que se genera con los diferentes hilos, con los diferentes elementos de seguridad, es muy importante poder tener información de buena calidad. ¿Y a qué me refiero con eso? No es lo mismo que ustedes, por ejemplo, le levanten una alerta a un firewall o a un switch cuando uno conecta un cable o desconecta un cable, porque al final de cuentas, y que se envía a uno de estos dispositivos, porque finalmente eso no necesariamente representa un incidente o una amenaza de seguridad. Entonces hay que realmente discernir y estar claro cuál es el tipo de información que nos puede servir para poder, que esa información le sirva a estos elementos para poder tomar decisiones que nos ayuden a nosotros los analistas o al personal de seguridad a tomar decisiones adecuadas. Es importante, a pesar de todos estos elementos de tecnología, es importante hacer ver que hoy en día, con la cantidad de información que hay en el mundo, se debe de contar con centros o con fuentes de inteligencia que retroalimenten estos equipos de todas las amenazas diarias que están ocurriendo y que me permitan, obviamente, tomar decisiones más acertadas. Los mismos equipos, si ustedes no tienen fuente, o estos equipos, cualquiera que sea la marca, no tienen fuentes de inteligencia adecuada, obviamente va a pasar el tiempo y se van a quedar desactualizados. Y finalmente, el uso de estas herramientas en conjunto reduce la capacitación del personal dentro de las organizaciones en temas de seguridad. Recuerden que yo les he hablado durante la charla que estas son herramientas complementarias que ayudan en la labor que obviamente el analista, el personal de seguridad realiza día a día y que me va a permitir en conjunto poder tomar decisiones más rápidas y más acertadas a la hora de tomar decisiones en cuanto a la respuesta a incidencias. Preguntas y respuestas, espero que haya quedado claro. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Ok, excelente. Muchas gracias, Javier. Sí, tenemos un par de consultas de Edward Rodas y de Bayardo Sandoval. Okay. La primera dice, para pequeñas empresas, su sugerencia sería terciarizar la línea de seguridad tanto preventiva como reactiva. Y Bayardo indica qué tipos de servicios de seguridad se pueden tercerizar y cuáles no, para así administrar de manera eficiente la seguridad de la información. Ok, voy con la pregunta de Edward. Creo que de hecho están relacionadas ambas. Sí, sin mal no, en caso, bueno, voy a contestarla de manera general. En primer lugar, es muy difícil, de hecho, este tipo de soluciones en las cuales se requieren personal dedicado para que puedan estar analizando toda información, realmente es muy difícil para las organizaciones poder disponer de personal en sitio que se tome el tiempo para poder analizar. Ante eso, creería que la recomendación es poder contar con servicios tercerizados, que precisamente gente especializada que pueda realizar este tipo de análisis. ¿Por qué? ¿Qué significa para una institución bancaria o qué significa para una empresa mediana, pequeña, mediana, el contratar a un analista de seguridad que esté delante de una pantalla analizando toda esa información? Primero, imagínense la cantidad de información que tiene que procesar.
Perdón, no sé si hay activado. Gracias. Entonces, realmente es un tema de costo-beneficio. Si ustedes, por ejemplo, son una institución lo suficientemente grande como para poder tener un equipo de seguridad, un equipo de respuesta a incidencia y poder colocarlos en un cuarto específicamente con funcionalidad de detección, si el tamaño o la cantidad o el nivel, digamos, de la empresa lo permite, lo pudieran hacer. Si no, imagínense, como les decía, qué significan, cuánto personal voy a tener, cuánto va a ser necesario para que puedan estar de 8 a 5 y de 5 a 5 de la mañana en turnos procesando toda esa información y tener capacidad de poder responder. Generalmente, cuando nosotros hablamos de un SOC, si ustedes se fijan, estas tareas están muy asociadas a lo que significa un SOC, a lo que hace un SOC, un centro de operación de seguridad. Y generalmente esos centros de operaciones de seguridad no solamente tienen personal, una persona que va a estar ahí detectando alertas, tienen generalmente a varios niveles, personal a varios niveles. Un analista nivel 1, que probablemente es el que al cual le llega la alerta, puede revisar un caso y ver si lo puede resolver o no. Analistas a nivel de capa 2 o nivel 2 o nivel 3, que tienen gente muy, muy especializada que dependiendo del tipo de incidencia puedan responder. Porque también viene lo siguiente. No es lo mismo tener a un personal de nivel 2 con especialización en Microsoft, por ejemplo, que pueda responder ante una amenaza o ante un producto Microsoft, que lo mismo que ante un firewall, que ante un endpoint, que ante una denegación de servicio. Es decir, la cantidad, digamos, de tecnología o la cantidad de eventos que se puedan generar hoy en día en temas de seguridad son tan amplios que más bien yo recomendaría que se puedan tercerizar estos servicios. Ahora, creo que la otra consulta, creo que fuera la consulta de Vallardo decía, bueno, ¿qué tantos de estos servicios se pueden tercerizar? Y me imagino que puede ser por el tipo de información crítica o que pudiera estar ligada. Me imagino, no sé si por ahí venía la pregunta. El detalle es que también, obviamente, cuando ustedes se tienen que poner a pensar en el hecho de cuál es el beneficio inmediato que pueden tener las organizaciones. Si el nivel de información, si es un banco, por ejemplo, en el cual vamos a manejar información muy crítica, probablemente voy a decidir o parte de la regulación o la política de esa institución no permite que ninguna empresa externa pueda tener acceso a mi información, a mis sistemas. Si eso es así, bueno, van a tener de alguna forma que incluir o pensar en tener un equipo propio que pueda responder a todos los incidentes, aunque el costo sea elevado, pero bueno, hay que sopesar entre la regulación o entre las políticas propias. Si eso no es relevante, digamos, o se puede llegar a un acuerdo de un NDA, un NDA es un acuerdo a través del cual la empresa que está brindando el servicio se compromete a no revelar ningún tipo de información, pudiera dar paso también a esa tercerización sin ningún inconveniente. No sé si contesté las dos preguntas. Ok, Javier, una última pregunta de Francisco. Lo único que te voy a solicitar, hacemos lo corta porque el tiempo ya está muy complicado. Dice Francisco Centeno, en tu experiencia, sabiendo que hay muchas soluciones free o bien conocidas como open, ¿crees que tienen la capacidad de correlacionar los eventos, definirles casos de uso versus las soluciones pagadas? El mismo escenario para los XDR como el que mostraste en tu ejemplo. Correcto. De hecho, eso es una discusión que muchas veces se tiene, porque obviamente muchas de las soluciones, yo podría mencionarles soluciones gratuitas, por así decirlo, o soluciones que de repente son pagadas o muy caras. Depende mucho de las capacidades que puedan tener. Y creo que esto viene asociado también al tema, cuando Francisco me menciona el tema del Open, tiene que ver mucho también con, o lo podemos comparar con el tema por ejemplo, el Linux, que es la versión Open o la versión Enterprise. Muchas veces o probablemente puedan existir soluciones de ese tipo, sin embargo, el soporte que se le pueda dar a esas herramientas o el personal que pueda estar detrás o la definición de las características y los elementos que pueda estar asociado
hace la diferencia. Vos podés tener una característica una herramienta tanto de SIEM, tanto de XDR, tanto de SOAR, a nivel de open source, pero ¿qué tantos elementos, qué tanto soporte se le puede dar? A diferencia del soporte que se le pueden dar cuando contratas soluciones que vienen con el soporte implícito y muchas de ellas con soporte experto a nivel de fabricante. Entonces, creo que por ahí bien podríamos tener, lo recomendable sería ver las capacidades que tienen cada una, pero siempre va a estar orientado al tema de qué tanto la herramienta por sí sola puede colaborarle a una organización o si requiere de alguna ayuda adicional de un experto de parte del fabricante. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Javier. Te agradecemos tu participación en este evento Security Day 2020 y bueno, te esperamos para los próximos eventos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por la participación y un gusto saludarles a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.